Yo quiero mencionar 5 palabras hoy. Una es la ira, la tristeza, el miedo, la vergüenza y la ansiedad. Estas 5 palabras muchos de los jóvenes hoy en día la están sintiendo. Algunos se guardan esas emociones, otros explotan. Y de las emociones también habla la Biblia. Pero la democracia es el gobierno de las emociones. Y es ahí donde piensa el problema. La cuestión es que las emociones nunca fueron creadas para que nos gobiernen, sino realmente para educarlas. Ustedes se imaginan nuestro referente, nuestro Señor Jesús, cuando vino a esta tierra expresó muchas emociones. ¿Se acuerdan la escena donde Él está y entra en el templo y se enoja y empieza a botar todo? Entonces, ¿expresa qué? Una emoción. Hablando de las emociones buenas y de las emociones malas. No existe ese concepto, porque ya vimos que Dios nos creó con emociones. El problema es cuando esas emociones no gobiernan. De hecho, yo tengo una hipótesis. Yo creo que cuando estás alegre no debes comprar nada, porque no razonás. A veces no razonamos, estamos alegres y actuamos por impulso. No todo lo malo que pasa hoy pasa para hacer algo malo permanentemente. Las emociones no se pueden reprimir. No podría decir, no, hoy no voy a tener emociones. Miren, la vida no se construye en base a emociones. No es hacer lo que dicta tu corazón. No todo lo que sentimos es correcto y no todo lo que pensamos está bien. Que miren, solo hay un lugar donde tus emociones y tus sentimientos pueden estar seguros, y es en el Evangelio de Cristo. A tu vida podcast. Gracias a todos ustedes yo sé que ya se suscribieron a nuestras diferentes plataformas, a nuestras redes sociales. Todos los seguidores nuevos que hoy tendremos, Gerson, pues nos ayudará a crecer para también crear un contenido siempre espiritual y saludable. Jóvenes, Reinicia tu vida es un proyecto que surgió de la emoción de 2 hermanos de la iglesia Hermón, Felipe Cepeda y Gerson García. Nos emocionamos un día en el gimnasio y dijimos, vamos a hacer un podcast. Y con la misericordia de Dios, pues aquí estamos. Reinicia tu vida podcast es un proyecto de 2 soñadores. Y el día de hoy, créanme que nos sentimos muy alegres de estar con ustedes acá y de estar con el pastor Nelson Torres, a quien le damos la bienvenida y pedimos que le brinden un fuerte aplauso. Muchas gracias. Es siempre una bendición poder responder este tipo de invitaciones. Son muy lindas. Creo que voy a empezar a ir al gimnasio. Surgen buenas ideas de ahí. Y sobre todo esta modalidad, normalmente este tema de los podcasts se hacen en espacio cerrado y no con público, pero estamos gozosos porque también haremos la apertura para que ustedes puedan preguntar. La respuesta, Gerson y Felipe, ¿verdad? Yo voy a decir gracias. No, mentira. Estamos para servirles y qué gusto tener esta invitación y estar aquí con ustedes esta noche. Muchas gracias. Y hoy, como lo comentábamos con Gerson hace un momento, desde este espacio, la casa de Dios, para aprender más de la palabra de Dios, yo quiero mencionar 5 palabras hoy. Una es la ira, la tristeza, el miedo, la vergüenza y la ansiedad. Estas 5 palabras muchos de los jóvenes hoy en día la están sintiendo. Todos los de Choluteca, los de Tegucigalpa, todo Honduras, Centroamérica y en todo el mundo. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que ni ellos mismos saben cómo está pasando. No saben qué es lo que están sintiendo. Algunos se guardan esas emociones, otros explotan. Otros se alejan de todas aquellas personas que le rodean y han llegado a pensar que ni en la iglesia ni en la casa se puede tocar el tema de lo que realmente nosotros estamos sintiendo. Pero hoy les voy a decir que eso va a cambiar por completo, porque la Biblia hace miles de años nos ha dejado este manual de vida, como lo decía Gerson hace un momento. Ahí se encuentra todo lo que nosotros necesitamos para solucionar muchas cosas de la vida. Y de las emociones también habla la Biblia. Y es por eso que hoy el pastor está con nosotros
para podernos explicar, un experto en la palabra de Dios, y vamos a ir profundizando poco a poco todas estas cosas que muchos jóvenes están sintiendo, pero de que hoy yo sé que van a salir desafiados a pensar de una manera diferente. Bienvenido, pastor. Pues ya estamos en el proyecto Reinicia tu Vida Podcast, rodeado de jóvenes que serán el futuro de Choluteca. El futuro de Choluteca está frente a nosotros y qué bueno, nos sentimos halagados de estar acá, emocionados, valga el juego de palabras, y le damos la bienvenida, pastor. Muchas gracias, un placer nuevamente estar con ustedes y compartir con este grupo hermoso de jóvenes, ¿verdad? Y también a las personas que nos ven a través de todas las plataformas de Reinicia tu Vida, y realmente es un proyecto hermoso y espero que sigan visitándola, viendo todos los temas diferentes y Sí. hablan de diferentes cosas, educación, cultura y siempre el contexto a través de la Biblia, y esa es la importancia y lo hermoso que me gusta de este podcast. Qué bien. Pastor, cuéntenos, de estas 5 palabras que yo mencioné hace un momento, ¿la Biblia habla acerca de estas, el miedo, la tristeza, la ira, la vergüenza, la ansiedad? Y es que es curioso, ¿verdad? Cuando tratamos un tema, especialmente en cuestión de la Biblia, y decimos, ¿por qué deberíamos estar hablando de emociones? ¿Por qué no estudiamos mejor los libros de la Biblia, los 66 libros? ¿Por qué no hablamos del Apocalipsis, de eventos futuros? Pero en realidad es que la Biblia tiene mucho que decir. Y usted ve desde el inicio, ¿se acuerda cómo inicia el Génesis, cuando el Señor dice que tomó o creó al hombre, dice, del polvo de la tierra? Pero hay una palabra o una frase que dice, a semejanza de Él lo hizo, a imagen de Dios creó al hombre. Entonces obviamente Él lo creó con emociones, ¿sí? Y ahí entra un concepto que quiero aclarar para todos. Cuando hablamos de emociones siempre pensamos que hay emociones buenas y hay emociones malas, pero en realidad no existe ese concepto. Dentro de la Biblia no hay, esto es una emoción buena, No las esto es una categoriza. emoción... No hay algo que encasilla una, porque imagínense, si el Señor nos hizo a semejanza, significa que nos hizo con emociones. Entonces, ¿eso implica que lo que Dios creó es malo? Ahora, ¿dónde radica el problema? Y es que miren, quiero dejar un contexto para que ustedes entiendan bien. Ustedes conocen el concepto de democracia. Sí. La idea de democracia es el gobierno del pueblo, ¿verdad? El pueblo elige, ¿verdad? Pero hay una nueva frase o una nueva palabra que se ha utilizado estos últimos años, que también en el contexto de la política es de la democracia. Si la democracia es el gobierno del gobierno del pueblo, la democracia también significa el gobierno, pero de las emociones. Y hoy en día se usa mucho en política, porque ¿cómo ganan nuevos adeptos? ¿A través de qué? De las emociones. Sí. Entonces el razonamiento se ha dejado como un poquito de lado, ¿verdad? Entonces él dice, no, yo te prometo esto, y dice alguien, yo siempre he sido participante de este partido, entonces las emociones me pueden, mi mamá, mi papá, han habido historias de que siempre han pertenecido, pero la democracia es el gobierno de las emociones. Y es ahí donde piensa el problema. ¿Cuál es el problema de que las emociones no gobiernen? La cuestión es que las emociones nunca fueron creadas para que nos gobiernen, sino realmente para educarlas. Y claro, la Biblia habla mucho acerca de eso. Ustedes se imaginan, nuestro referente, nuestro Señor Jesús, cuando vino a esta tierra expresó muchas emociones. ¿Qué se les viene a la mente, la primera, de un Jesús expresando emociones? Jesús lloró, por ejemplo. Ahí está la primera, entonces expresa la tristeza de ver a alguien que acaba de morir. ¿Se acuerdan la escena donde él está y entra en el templo y se enoja y empieza a botar todo? Entonces, ¿expresa qué? Una emoción. Incluso hay todo un libro de la Biblia que se llama Lamentaciones. Lamentaciones. Y que escribe Jeremías. Y justamente a Jeremías se le habla el profeta, o se le denomina el profeta llorón. Y es curioso, ¿no? Es el profeta llorón, porque siempre que está escribiendo hay algo, está lamentándose. El apóstol Pablo en Filipenses les habla acerca del Dios, dice, que va a guardar vuestros corazones, dice, que nos dará la paz. Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy.
Entonces, de alguna manera, siempre la Biblia está hablando de las emociones. Y aquí es donde quería aclarar para cerrar quizás este punto, hablando de las emociones buenas y de las emociones malas. No existe ese concepto, porque ya vimos que Dios nos creó con emociones. El problema es cuando esas emociones no gobiernan. Por ejemplo, la alegría, pensando en la alegría, es una de las emociones que más nosotros nos caracteriza, estar alegre. ¿Quién no quiere estar alegre en esta época? Y uno pensaría, ¿la alegría puede llegar a convertirse en malo? Sí. Sí. Ustedes ven a alguien que está, por ejemplo, los que están en el partido de fútbol, gana su equipo favorito, y en medio de esa euforia, ¿qué hacen? Empiezan a botar cosas, a arruinar, y la alegría te puede llevar a esa euforia a convertirse en algo malo. De hecho, yo tengo una hipótesis. Yo creo que cuando estás alegre no debes comprar nada, porque no razonás. A veces no razonamos, estamos alegres y actuamos por impulso. Y me gustaría, jóvenes que están hoy aquí en la iglesia Hermón, contarles algo. Yo fui joven hace unos cuantos días. Es normal para mí el hecho de que en la edad de ustedes a veces se sientan crisis existenciales. Hay crisis existenciales. Se piensa mucho en el mañana, se piensa mucho qué haré cuando tenga responsabilidades. Y eso llega a un momento que te va ofuscando y te va metiendo una presión a veces innecesaria y puedes caer en ansiedad o en la misma depresión. Ahora, me gustaría saber si alguno de ustedes, jóvenes que están hoy acá, han sentido sensaciones de ansiedad, preocupándose mucho por el mañana. Por ahí tenemos un micrófono por si quieren. Por allá. Aquí hay alguien. Aquí hay alguien que por acá también tenemos 2 preguntas o 2 comentarios. Sí, porque Si creo que es importante que en este tiempo interactuemos, porque creo que es algo por lo que todos hemos pasado y queremos que entremos en confianza. Yo les voy a contar algo. Yo tuve la bendición de casarme algo joven y una vez tuve una sensación de mucha tristeza. No sé si mi novia me da permiso que diga la edad que me casé. Bueno, me casé de 20 años y llegó un momento que yo tenía que ir a buscar trabajo y venía mi hija en camino, que es aquella muchacha que está allá, y yo andaba buscando trabajo. Fui a un lugar, fui a buscar trabajo y fui el primer día, no me atendieron. Y yo emocionado porque me dijo la secretaria al día siguiente, mañana lo va a atender la persona. Yo con mucha necesidad. Fui al lugar y cuando llego estuve medio día esperando al gerente de la institución. Cuando me llega a atender, yo, un niño de 20 años, ¿quiénes tienen 20 años acá? ¿Quiénes tienen 20 años? Pues imagínense ustedes un joven de 20 años con la esposa embarazada y sin trabajo, buscando trabajo. Pues resulta que para no aburrirlos tanto, llegué a la institución después de día y medio de estar esperando al gerente. Y llegué y el gerente, cuando yo entro a la oficina, no me dice ni que me siente, y solo me dice, ¿qué quiere? Y le digo yo, disculpe, vengo a ver si me da la oportunidad de hacer examen para trabajar acá. Y mi hoja de currículum creo que solo llegaba a media página. Y se la pongo y viene el gerente de esa institución, esto yo lo tiro a la basura, man. Eso para mí ha sido algo que todavía no he superado. Y dije yo me sentí deprimido, o sea, triste. Y cuento esto porque yo creo que ustedes también lo han sentido. Y también lo cuento para que vean que hay personas que también lo han vivido. Resulta que pasó el tiempo y Dios me dio una mejor oportunidad. Si yo hubiese tomado, o si me hubiese dado la oportunidad a esa persona, yo no estuviera donde estoy y hoy estoy mejor, gracias a Dios. ¿Por qué lo cuento? Jóvenes, no todo lo malo que pasa hoy pasa para hacer algo malo permanentemente. Tal vez Dios nos está librando de muchas cosas o nos está enseñando. Y eso a mí me enseñó
Eso a mí me enseñó, eso que ocurrió en mi vida me enseñó que Dios siempre cuida de sus hijos. Que Dios siempre cuida de sus hijos y que no importa las circunstancias en las que estemos, no nos debemos dejar llevar por las emociones. Fue un impacto muy grande. Todavía no lo superé, pero aprendí que Dios no me permitió estar en ese lugar porque tenía grandes cosas preparadas para mí. Y yo creo que jóvenes, hoy a ustedes, si han sentido que han perdido una clase, si han sentido que han perdido un novio, una novia, y sienten que el mundo se acabó, eso no es así, jóvenes. La verdad que Dios tiene grandes cosas preparadas para usted. Creo que hay un joven que quería participar, no sé si estamos habilitados. Aquí ella y el varón de camisa amarilla. Quiero que interactuemos, no queremos hacer algo aburrido. Bueno, te realizó la pregunta de si hemos sentido ansiedad, ¿verdad? Y siento que una de las veces que más me sentí ansioso fue con el tema de lo que estaba estudiando en su momento, que sentía de que no estaba progresando. Y eso fue algo que considero que ahora lo veo que es algo como bastante normal, sentir de que quizás no hay futuro o que quizás uno como que estudió la carrera que no era. Sin embargo, creo que ya pude entender de que hay cosas que hay que dejarlas en las manos de Dios, ¿verdad? No controlamos todo, lo que podemos hacer es confiar en que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, tratar de descansar en eso. Y yo tengo un dicho, y siempre se lo decía a mi familia, a mi esposa: algún día nos vamos a estar riendo de lo malo que nos está pasando hoy. Y eso, ténganlo por seguro que así será. Pero para seguir con el tema, y le agradecemos a la participación, no sé si hay alguien más. No. Bueno, pastor, existen hoy las redes sociales, y yo sé que muchos de los jóvenes que están hoy acá se entristecen porque suben una foto y no tienen muchos likes, ¿o no? Muchos de los que están aquí se entristecen porque la persona que ustedes querían que reaccionara a esa publicación no reaccionó. Y es válido, es válido. Ahora, en relación a eso, pastor, ¿qué nos dice la Biblia sobre las emociones? ¿Qué enseñanza tiene la Biblia sobre cómo manejar esas emociones? Les dije en un principio el hecho de que las emociones no se pueden reprimir. No podría decir, no, hoy no voy a tener emociones, sí, voy a salir como un robot, ¿verdad? Pero las emociones se pueden educar. Al principio les comenté que hay una diferencia significativa entre una emoción y un sentimiento. Sí. A ver, ¿cuándo viene la emoción nuestra? ¿Es producto de qué? De una experiencia que tenemos. Entra la chica que nos gusta y dice, ya que una experiencia, sí. Pero ahora, el sentimiento es cómo respondo a esa emoción. A ver cómo voy a actuar. Algunos actúan bien, otros no tan bien, ¿verdad? En medio de esa situación. Pero, ¿saben? Toda emoción siempre va a pasar por el razonamiento. Es decir, por tu pensamiento. Y permítanme leerle justamente en Romanos capítulo 12, porque la Biblia habla acerca de eso. Y en el capítulo 12, versículo 1, que ustedes los conocen, Pablo le habla a los romanos y le dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego él menciona: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué dice? De las emociones, no, de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les dije en un principio, el problema de las emociones es que hoy en día, antes se decía, creo y luego existo. Eso es lo que se mencionaba. Luego vino alguien y dijo, no, nosotros pensamos y luego existimos. Pero hoy en día lo que se maneja a lo largo de todo, y ustedes lo han visto, hoy es siento y luego existo. Entonces la gente viene y dice, no, si siente algo, es verdad. ¿Y saben por qué la Biblia quiere que ustedes renueven sus pensamientos? Porque un pensamiento es una opinión y yo la puedo refutar con un pensamiento, pero un sentimiento no se puede refutar. Alguien dice, yo me siento que hoy día yo me siento animal.
¿Y quién puede refutar que yo hoy me siento como un perro? Y no voy a hablar de la ideología de género, ¿verdad? Pero no tiene ninguna base biológica, pero es todo en base a los sentimientos. Y por eso dice el apóstol Pablo, renueven sus sentimientos. Él les dice en otro versículo, él está hablando de los últimos tiempos y dice que vendrán tiempos cuyo Dios es el vientre. Ustedes saben que en la antigüedad el vientre era el centro de nuestras emociones. Hoy en día por el romanticismo nosotros cómo relacionamos el amor o las emociones con un corazón, ¿verdad? Sí. Decimos, qué lindo, me hizo un corazón. Pero antes era el vientre y tiene sentido. Porque a ver, cuando uno se enamora, ¿dónde siente las cosas? Dice. ¿Y mariposita, qué es lo que dice? en el estómago. Tengo mariposa, dice. Está nervioso por un examen y no he podido ir al baño todo el día, dice. ¿Ven? Es el centro de las emociones. Pero el consejo de Pablo es, no se dejen amoldear por este siglo. No os conforméis a este siglo. Proverbios 28 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Ahí está, el que confía en su sentimiento es necio. Y el que camina en sabiduría será librado. El problema nuestro siempre ha sido que queremos seguir nuestro corazón y nuestro corazón no está para ser seguido, sino para guiarlo. Pastor, de las 5 palabras que mencioné al inicio, de la ira, la vergüenza, el miedo, todas esas emociones, ¿por qué será que hoy en día al joven le cuesta hablar de ese tema? De repente en la casa es un tabú poderlo hablar con los padres y muchos de ellos a veces van a hablar con personas que de repente no son las personas adecuadas para darle un consejo. Incluso aquí en la iglesia, en las diferentes iglesias, les cuesta hablar. ¿A qué se deberá realmente ese temor por no querer hablar de las emociones? Creo que uno de los que ha afectado siempre es el no tener una respuesta adecuada y es el temor de expresar las emociones porque no las he canalizado bien. Entonces tengo temor de ir con mamá o con papá o con la iglesia en general. ¿Por qué? Porque temo de que me van a regañar. O una burla. Una burla. ¿Por qué hablar de mis sentimientos? ¿Por qué hablar de cómo hoy me siento y de cómo está nuestro corazón? Pero siempre la Biblia dice, ¿se acuerdan el versículo? Sobre toda cosa guardada, dice. Guarda ¿qué? Tu corazón. Entonces, es ideal que ustedes puedan hablar de los sentimientos y hablar de sus emociones, porque la Biblia tiene mucho que decir. Miren, yo no estoy en contra de los psicólogos y agradezco el trabajo que hacen los psiquiatras muchas veces, pero muchos de los problemas que han surgido es porque en medio de nuestro contexto como iglesia no supimos solucionar. No dimos una palabra donde teníamos que estar, no dimos un abrazo en el momento y no, por eso gente se aleja, gente no nos busca. ¿Por qué? Porque han sentido ese rechazo y es una de las razones que creo que el joven no quiere hablar ahora de sus sentimientos. Ahora, sé que todos, incluyendo los adultos, tenemos ídolos. ¿Cuántos siguen a Messi? ¿Cuántos siguen a Cristiano? ¿Cuántos siguen a Messi? Nah. ¿Cuántos siguen a Cristiano Ronaldo? ¿Y por qué se los menciono? Porque si ustedes analizan la carrera deportiva de ellos, creo que ha sido la más exitosa. Sin embargo, ambos los podríamos poner en un pedestal que fueron traicionados por sus equipos, Barcelona y Real Madrid. ¿Están de acuerdo? Se supone que a Messi lo traicionó el Barcelona porque lo sacó por la puerta de atrás. Y lo mismo pasó por Cristiano Ronaldo. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Ellos lo superaron porque siguen en el plus de las ligas. Si traemos eso a la Biblia, pastor, ¿qué personajes bíblicos sufrieron traición o sufrieron algún tipo de emoción contradictoria y que la pudieron superar? ¿Quiénes fueron esos personajes? Y es bastante curioso esto porque cuando hablamos de los ídolos que tenemos o los personajes o la influencia que tenemos alrededor nuestro, nuestra tendencia va a ser a querer parecer como ellos, ¿verdad? O defenderlos en cierta situación. ¿Quién no ha defendido a Messi? ¿Quién no ha defendido a Cristiano Ronaldo sin haberlo conocido? Yo nunca he salido a comer con ellos, ¿verdad? Y el problema es que nosotros escuchamos
historias de superación, cómo lo hicieron. La situación con estos personajes de YouTube, los influencers, es que ellos van filtrando su contenido. Y al final lo que ellos quieren vender es su marca. ¿Vale? Mujeres, ustedes piensan en Shakira y dicen, Shakira, dice, pero luego de todo su rompimiento, dice, no, logró canciones, dedicó eso, porque están filtrando sus cosas. ¿Para qué? Para generar una marca, filtran su dolor para que cada vez ganar adeptos. Pero lo curioso es, dentro de la iglesia, que cada vez conocemos menos los ejemplos de superación bíblicos que se mencionan, y muchos en base a sus sentimientos. A ver, yo les menciono, ustedes piensan en José. Ajá. Sí, José, el que fue vendido en Egipto, ¿se acuerda? Por sus propios hermanos. Y él experimenta un sentimiento de injusticia. Me vendieron, está mal. Pero él menciona más adelante, dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. A ver, piensen en otro personaje también, Elías. ¿Se acuerdan que él está en Primero de Reyes, capítulo 17 y 18? Él está luchando casi con los profetas de Baal, están en el monte Carmelo, tiene una gran victoria, y de repente una mujer llamada Jezabel le manda un mensaje y le dice, mira, a esta hora, mañana vos vas a estar muerto. Y el tipo, dice la Biblia literalmente, que deseó morir. Y ahí estaba, él deseó morir, se fue a una cueva, y estamos hablando de que experimentó, ¿qué? La depresión, la ansiedad de que alguien lo persiguiera. Y no hablar del rey David, ¿se acuerdan? Siendo perseguido por el rey Saúl durante tantos años. También la misma Ruth. ¿Conocen la historia de Ruth? Siendo una mujer pagana, una moabita, se va a su tierra, pierde a su esposo. Todas esas cosas. Tienen que ir aún al principio de la Biblia. ¿Se acuerdan de Eva? Miren, muchos no ven a Eva, pero Eva, hablan de una madre, la primer madre que experimentó la muerte de un hijo. La primer madre que experimentó que uno de sus hijos fuera un delincuente y que mató a su otro hermano. Todos esos dolores, todos esos sentimientos, justamente los va expresando la Biblia. El apóstol Pedro, cuando negó al Señor Jesús, sus enojos que mostró constantemente. Tomás, cuando estaba ahí y experimentó la incredulidad, no voy a creer. Y ven, esas cosas no están entrando en nuestro corazón, porque cada vez nuestros pensamientos, como dije al principio, lo que se están llenando es lo de lo que tenemos afuera y no del consejo de la palabra de Dios. De ahí que surgen las ansiedades, no saber cómo responder ante las injusticias, ante el enojo y ante un sinfín de sentimientos que experimentamos. Como se han dado cuenta, jóvenes, la Biblia, que es el manual de vida, ese manual de vida que nos orienta, el pastor pues nos ha estado dando referencias, y así como David, como Elías, que pasaron estas emociones, sé que hay muchos de ellos ahí en la Biblia que ustedes se han tomado bien en algún momento leerlas, y eso es lo que queremos aquí, que se den cuenta que la Biblia nos puede ayudar a poder sobrellevar estas emociones. Hay un capítulo en 2 de Timoteo, creo que es capítulo 1, versículo 7, que dice, y no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, les dejo ese versículo ahí. Si alguien de ustedes quiere hacer un interrogante acerca de las emociones, puede hacerla, puede interrumpirnos. Por ahí está Nicole para que nos pueda apoyar con eso. Pastor, ¿puede un joven que ora, que lee la Biblia, que tiene un liderazgo cimentado, con bases, con raíces profundas, pasar cualquiera de estas emociones de las que hemos hablado, depresión, ansiedad, ira, miedo? ¿Es normal que lo podamos pasar? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso, pastor? La realidad es que es muy normal. Hoy me levanté con ciertos sentimientos, con emociones. Les mencioné ciertos personajes de la Biblia, ¿verdad? Pero creo que lo más común con lo que nos sentimos nosotros, quizás identificados, con lo que más batallamos, es con el tema de la ansiedad. Y miren, el problema de la ansiedad es que la ansiedad nos quiere decir lo que es verdad y lo que no es verdad. Piensen por un momento, cuando estás ansioso o un momento de depresión, en tu mente y tus pensamientos vienen, no, nadie me necesita. Viene otro sentimiento, Dios no te ama tanto. Y entran a nuestra cabeza y lo que quieren moldear es el tema de ¿qué?
en nuestro corazón, en nuestras emociones. Pero ahora, hay que ser muy delicado cuando hablamos de la ansiedad, porque, miren, así como las emociones están ligadas al razonamiento, la ansiedad está ligada a un proceso físico. Ustedes no sé si conocían lo del cortisol. Sí. ¿Sí? El cortisol es la hormona del estrés, dice, ¿verdad? Sí. Y la idea es que todos ustedes la tienen y todos la producen, especialmente cuando entra en un estado de alerta. Mire, si alguien entrara ahí con un arma, todos nos ponemos en estado de alerta, unos para luchar, otros saldremos corriendo, ¿verdad? Pero la situación es que eso es normal. El problema es que nuestro cuerpo no diferencia cuando tenemos un problema real y uno imaginario. A ver, si yo salgo aquí caminando y aquí los del Hermón me dicen, miren, allá pastor en la esquina asaltan, dice, híjole, y yo dejé el carro en la esquina, dice. Entonces, yo puedo ir, pero yo ya voy, mi cortisol se va aumentando, ¿verdad? Y aunque quizás llegue y no pasa nada, estoy en estado de alerta. Sí. Es algo imaginario y nos pasa lo mismo a nosotros. Yo pensando, voy a llegar al fin de mes para pagar la luz. ¿Cómo va a estar el combustible? Decía Herzog el lunes. Y son cosas que aún no han pasado, ¿pero qué? Pero que ya están entrando en nuestro organismo. Por eso el cuerpo lo que hace para contrarrestar es lo de la dopamina. ¿Lo han escuchado? Sí. Es justamente, y se puede producir a través de, como ustedes hacen, a través del gimnasio, haciendo otras cosas, pero también neurotransmisores. Los neurotransmisores, ¿a través de qué? De la droga, el alcohol produce dopamina. Y es un momento relajante. Pero el problema con todas esas cosas es que solo duran, ¿qué? Un momento. Y luego, ¿qué? Vuelve ese pico de ¿qué? De depresión. También está ligada a la enfermedad. Yo entiendo que algunas personas pueden sufrir ciertos problemas hormonales, hipotiroidismo, que afectan también esas cosas. Muchas las personas pueden causarte también ansiedad. Te peleas con tu esposa, como y ya está ansioso, ¿verdad? A momento espiritual también, algún pecado no confesado. Mire, el enojo, aunque ustedes no lo crean, produce ansiedad. Y si lo sumas más a la tristeza más enojo, les prometo que va a darte ansiedad. O pregúntate nuevamente cuando te has peleado con tu pareja. Sientes tristeza, pero sientes enojo y te produce ansiedad. Las tres cosas. Es un combo. Es un combo, ¿verdad? Pero, otra vez les digo, el cerebro no diferencia entre lo que es un peligro real y un peligro imaginario. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente a través de la palabra de Dios, que filtrando todo lo que hacemos, ¿verdad? Bien, como ya escucharon, es normal que muchos de nosotros, ustedes jóvenes, puedan padecer o puedan ser transitorios en que su vida llegue a una de esas emociones. Como lo decía hace un momento el pastor, podemos estar felices por algo, podemos estar enojados, podemos estar avergonzados, con miedo. Es normal, pero tenemos el respaldo que nos deja 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, ¿verdad? Hay que tener dominio propio, no dejar que ellas nos controlen a nosotros, sino nosotros a ellas. Les comento otro versículo acá acerca de la ira y la furia. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que controlar la ira es señal de sabiduría y no de debilidad. Hay muchas experiencias que nos pasan día a día en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en nuestra casa. Entonces, debemos de también poder controlar esa emoción de la ira. Joven de Choluteca y de cualquier rincón de la bella patria de Honduras que nos ves, si te suceden cosas y no sabes cómo manejarlo, pues este episodio te va a ayudar a resolver ese conflicto. Este episodio te hablará de cómo gestionar las emociones y de esta manera tendrás una mejor calidad de vida. Así es. Ahora, pastor, ¿cuántos de los que están acá han escuchado el concepto de inteligencia emocional? ¿No lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? Tenían que haberse suscrito a Reinicia tu Vida Podcast. Ya tocamos ese tema. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos nosotros para gestionar nuestras emociones. Lo podemos
comparar con un filtro, con el filtro que tiene el vehículo que hace que el humo no salga a la luz. Entonces, ese filtro que le ponemos a cada una de nuestras emociones se conoce como inteligencia emocional. Ahora, pastor, ¿habla la Biblia sobre la inteligencia emocional? Sí y no. Me refiero a que, miren, la situación siempre que hablamos de la inteligencia emocional es como que pensábamos que hoy la psicología descubrió un nuevo concepto, ¿verdad? Que la Biblia nunca había visto, pero en realidad siempre estuvo ahí, nada más que con otro nombre. Y yo difiero en cierto a lo que se conoce como inteligencia emocional. La Biblia lo llama como la sabiduría del corazón. Por eso dedico todo un libro de proverbios a hablar acerca del necio y acerca del sabio. ¿Dónde no estoy de acuerdo yo con la inteligencia emocional desde el punto de vista cultural y humano? Es que nos dicen que yo siempre voy a ser el gestor de mis emociones. Es como yo tengo el control de mi vida, yo tengo que saber cómo está, sigue tus sentimientos, haz lo que te gusta, pero gestiónalos de una manera correcta. Pero a ver, nosotros como creyentes y conociendo nuestro corazón, ¿qué nos habla la Biblia acerca del corazón? Nos dice, engañoso es tu corazón más que todas las cosas. ¿Ven? Entonces hay algo que nosotros no podemos controlar y dice el Señor, bueno, ustedes van a tener que tener sabiduría del corazón, van a tener que ser moldeados a través del Espíritu Santo. Primero hacernos un examen de decir, hey, yo no puedo controlar mi vida, yo no puedo tener estas cosas. La otra situación que hablaba Felipe acerca del dominio propio, que Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de amor y de dominio propio. Hay un versículo que me gustaría leerlo en Proverbios 16:32, porque creo que encierra lo que es la sabiduría del corazón o la inteligencia emocional, si queremos darle ese concepto. Pero Proverbios 16:32, y si ustedes lo tienen pueden leerlos, pero se lo menciono aquí. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y entonces dice, a ver, aquel que tarda en airarse es mejor, dice, que el fuerte. Se tiene un control de las emociones. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, dice, es más fuerte, dice, es mejor dominar tus emociones, dominar tus pensamientos. Y es a lo que nosotros llamamos sabiduría del corazón. Pero comienza ¿dónde primero? En conocer tu corazón, examinar tu corazón. Y la Biblia es clara, muchachos, y yo quiero que tengan muy claro, tu corazón dice que es engañoso más que todas las cosas. Dice el rey David, examíname, oh Dios, y ve qué hay en mí, conoce mi corazón. ¿Qué está haciendo? Conoce mis sentimientos. Y a ver, otra situación, hoy en día el mundo te va a decir, ve tú, haz las cosas, sal adelante, ¿sí? Supérate tú mismo. Pero la Biblia nunca habla de eso. La Biblia nos habla que tengamos empatía los unos por los otros, ama al prójimo como a ti mismo, dice, llevar las cargas los unos de los otros. Entonces, todas esas partes de gestionar también nuestras emociones, pero comienza con la sabiduría del corazón. El problema de nosotros es que no hacemos pausa para apreciar todo lo que tenemos alrededor nuestro. Y nos cuesta muchas veces cuando ya mamá falta, cuando papá falta, cuando la iglesia en la que tuvimos falta, no apreciamos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en algún momento decidimos salir adelante ustedes solos. Quiero decirles, jóvenes y los que nos ven, Dios no nos ha creado para andar solos, ¿sí? Dios no te creó para que juegues al llanero solitario, ¿sí? No funciona así. La vida se vive en comunidad. Y por eso me alegra tanto ver este grupo de jóvenes que están viviendo en comunidad. Sí. Quiero aportar dos palabras que me llamaron la atención, pastor, que usted mencionó. Una es el estrés. Se dice que el estrés científicamente es cuando es superado por nuestras propias capacidades. A muchos jóvenes de hoy en día les pasa cuando se autoexigen en exámenes, en trabajo, en querer hacerlo mejor. Y muchas veces no lo identifican y solo sienten después los daños colaterales,
problemas estomacales, falta de sueño, enfermedades, alergia y un sinnúmero de cosas que sé que muchos jóvenes de acá han padecido. Y ese estrés debemos de aprender a manejarlo también. Pero algo que puede ayudar a esto también es darse lo que usted decía, la pausa, el descanso. La Biblia habla de descanso y lo podemos ver en el ejemplo que él puso de Elías. ¿Qué hizo Elías cuando cayó cansado y dijo, Señor, quítame la vida? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué le dio? Le dio descanso. Descansó. Le dio de comer. Llegó el ángel de Dios, le dio de comer. Otra segunda ocasión, le dio de comer, descansó y luego le dijo, bueno, levántate porque tienes un largo camino que recorrer. Muchos de nosotros nos autoexigimos, tal vez por complacernos a nosotros mismos o por complacer a muchos, pero necesitamos descansar. La Biblia lo dice, lo acaba de manifestar el pastor y yo se los termino de decir, es importante que descansemos. A Gerson aquí está presente, yo se lo digo a él es muy disciplinado en el ejercicio y lo reconozco y de hecho él es el que me pasa motivando ahí con el ejercicio. Pero yo le digo también, Gerson, tenés que descansar, tenés que reposar. Ya hemos visto consecuencias de muchos running que ahora caminan a paso lento porque no han tenido el descanso debido. Joven, igual para ustedes, en cualquier actividad, no se afanen, la misma Biblia lo dice, vayan despacio, tranquilo. Todo lo que está debajo del sol tiene su tiempo, tiene su hora. Y con lo otro que quiero aportar es acerca de las enfermedades. Es importante que ustedes también visiten un médico, se hagan chequeos médicos. Sí. ¿Por qué se lo digo? Él mencionó una enfermedad, hipo e hipertiroidismo. Y los que son médicos por acá saben de esta situación. Esta enfermedad afecta a las emociones también. Afecta profundamente. Y quizás muchos de ustedes pueden decir, ay, que me siento desanimado, que me siento cabizbajo, que me siento esto y que lo otro. Puede ser que también ustedes tengan un problema, una enfermedad que estén pasando y eso les esté afectando a ustedes y también a su familia. Es bueno que vayan a un especialista. La Biblia no lo prohíbe, para eso están. Si quieren ir a un dentista, vayan a un dentista, a un psicólogo, etcétera. Y yo les recomiendo que vayan a un endocrinólogo, creo que es, sí, para que les trate y lo puedan ver a tiempo, porque esto también es genético. Y esto puede estar afectando muchas veces las emociones. Y con esto termino esta parte, pastor, porque es importante que lo tengan en cuenta. Visiten un especialista si sienten alguna cuestión emocional que estén atravesando y que por más que ustedes estén diciendo yo lo puedo controlar, pero no ven resultados, eso puede ser una causa. Pastor, con su experiencia que tiene en cuanto a jóvenes, ¿verdad? Que ha crecido también en esta vida espiritual, ¿cuál sería ese consejo que usted podría darle hoy tal vez a los líderes que están acá y a los jóvenes también en cuanto a esto de la inteligencia emocional, de las emociones? ¿Cuál sería ese consejo sin tabú, sin tapujos, como dicen, que podría ayudarles a ellos para que puedan tener ese dominio? Bueno, uno de los consejos que dice Felipe, y precisamente quería tocarlo, ¿verdad? No tenemos la cultura de poder revisarnos constantemente, ¿verdad? Siempre es más, el hondureño es cuando estamos en el problema, queremos ir ya luego al médico y queremos que nos sanen de todo, ¿verdad? Pero justamente en la historia donde Elías está en ese momento de ansiedad y de deseo de muerte, el Señor lo que primero atiende es su cuerpo. Lo alimentó 1, 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque entendió, porque necesitaba. Y hay muchas personas con ciertos problemas, no alimentándose bien, no haciendo ejercicio, no descansando el tiempo suficiente por el cual debe descansar. Y se eleva todo a ¿qué? Ese estrés, ese cortisol, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles es que, y si un mensaje para todos los que están aquí, los que nos ven, es que miren, solo hay un lugar donde tus emociones y tus sentimientos pueden estar seguros y es en el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Se acuerdan que el mismo Señor Jesús dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar? Muchos de nuestros problemas, muchachos, es que surgen porque no nos hemos acercado a Dios.
No hemos conocido al Dios verdadero. ¿Sí? Por eso muchas veces vienen jóvenes y dicen, pastor, pero yo he tratado de orar y no escucho la palabra del Señor y no escucho la voz de Dios. Y a veces no lo estamos haciendo de una forma sincera. Y el Evangelio no ha llegado a nuestros corazones. ¿Sí? Luego lo que quiero que entiendan es, muchachos, no se crean los únicos que están pasando sufrimiento. Miren, nuestro gran problema como iglesia es el concepto de siempre yo. Yo soy el que tengo un problema. Yo soy el que tengo esta situación. Yo soy el que estoy pasando. Y a veces me he encontrado con personas donde yo le estoy contando un problema mío y me dice, pero vos no sabés lo que a mí me pasó. y parece que es una competencia siempre. Vos estás mal, pero yo estoy peor, dice. Pero vos no sabés lo que me pasa. No estás llorando por nada. Entonces, no crean que son los únicos que están pasando situaciones. Tercero, les diría, no minimicen los problemas. Porque uno ve y dice, eso no es ningún problema. Miren, los problemas van dependiendo de nuestro contexto. Si usted le dice a un niño de 5 años que no esté triste porque acaba de perder su pelota, se va a sentir triste. El dolor es diferente, ¿verdad? Entonces, no minimizar a una persona cuando se acerca a ti y quiere contarse su problema. Y usted dice, yo no soy experto, yo no sé de emociones, a mí no me van a invitar al podcast de Reinicia tu Vida para hablar acerca de las emociones. Pero miren, muchachos, ustedes tienen la capacidad de poder infundir aliento y dar amor a esas personas. No necesitan ser psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos o saber acerca de teoría. Lo que ustedes pueden dar siempre a esas personas es amor. Y la Biblia dice, nada, si ustedes han de deber algo, que sea ¿qué? Amor, amor. Y van a poder acompañar a esa persona. Entonces, no se sientan únicos, están pasando por esas situaciones. Gestionen sus emociones a través del pensamiento, pero el pensamiento de la palabra de Dios. Renueven sus mentes. Miren, es curioso porque hoy en día los jóvenes toman menos precauciones para elegir novia que para escoger un carro. Si van, dicen, no, ¿y cuánto kilometraje tiene? ¿Y el aceite? ¿Y el carro? ¿Y esto? O la mujer dice, y ese pantalón lo tiene en verde, en rojo, en azul y un montón. Pero al momento de escoger pareja, parece que no importa, es guapo. No importa, me invitó a comer, dice. Me dijo algo bonito. No estamos gestionando nuestras emociones. Y luego preguntamos, ¿qué sucedió? Porque no renovamos nuestros pensamientos. Muchachos, chicos, chicas, ustedes deben pensar, pero pensar conforme a la palabra del Señor. No se dejen guiar por otras cosas. Su corazón no está para que ustedes lo sigan, es para que ustedes lo guíen a través del consejo de la palabra de Dios. Qué buena intervención. No podemos pedir más consejos y creo que ese consejo es válido también para nosotros los adultos. Claro que sí. Porque muchas veces no pensamos antes de actuar. Y sobre la medicina también, buscamos mucho la medicina correctiva, pero no la preventiva. Muchas de las cosas que suceden en nosotros jóvenes dependen de nuestros hábitos. Si no mejoramos nuestros hábitos, difícilmente nuestra vida va a cambiar. Y también creo, pastor, referente a lo que hablaba usted, cuando usted llega donde una persona y le dice, ¿cómo está? Mal. ¿Cómo está? Muy mal. O sea, es de un tipo de persona que si tus problemas son en lempiras, los de ellos son en dólares. O sea, siempre están mal, multiplicando el mal. Y creo que ese pesimismo muchas veces nos hace tener esas emociones que van corrompiendo todo nuestro cuerpo, nuestra mente. Sí. Y vienen las enfermedades. Y mentalmente siempre tienen ese problema, pasan enfermos con medicamentos. O también, Gerson, cuando llegas y le decís al que está enfermo, hola, ¿cómo está? ¿Y qué tiene? Mira que me agarró cangrena la pata, dicen, o el pie. Y le decís vos, no, de eso murió mi tío también. No, veo a David y me dice, mire que me golpeó el tobillo. No, ya me fracturé también ahí. Otra cosa que antes de que se me olvide la idea, ¿verdad? Hablando de la emoción y quizás otro consejo que puedo decirles. Miren, la vida no se construye en base a emociones.
No es hacer lo que dicta tu corazón. No todo lo que sentimos es correcto y no todo lo que pensamos está bien. Porque si no, los niños de Gerson cuando eran más pequeños le decían, no quiero ir a la escuela, papá. No, hoy sintió eso, entonces no voy. Bueno, yo el lunes no quiero ir a trabajar, pero tengo que levantarme e irme a trabajar. La vida no se construye bajo las emociones, se construye bajo responsabilidades, Disciplina. muchachos, y disciplina. Pero sí, los pensamientos te van a llevar a tener buenas emociones y las emociones es lo que crea en esos hábitos que hablaba Gerson. Pero ese consejo, recuerden, esta vida no se construye bajo ¿qué? Las emociones, sino bajo tus responsabilidades. Ser responsable aquí en la iglesia, donde estés en tu trabajo, en tus estudios, ¿verdad? Van a haber momentos donde no vas a querer hacer las cosas, pero es precisamente ahí donde tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a ser responsable. Ustedes saben que a veces una de las personas que sufren más depresión, y hablando de estudios, es la ama de casa. Y los estudiosos decían, ¿por qué? Dice, bueno, porque la ama de casa no tiene una agenda establecida. No es como usted, Gerson, ¿a qué hora entra a trabajar? A las 8:30. A las 8:30. Y sabe que a las 8:30 tiene que Sí. estar y hasta cierta hora va a estar con el almuerzo y tal, y tiene responsabilidades. El problema es que nosotros no nos creamos agendas. Y siempre estamos de aquí para allá, corriendo, improvisando siempre las cosas y hacemos todo al revés. Y ahí es donde vienen los problemas nuevamente. Agendemos, seamos responsables, ¿verdad? Y no es tarde para empezar. Sí. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han visto la película Intensamente? Vamos, levántenla, porque yo sé que ¿Cuántos? la mayoría la ha visto. Vamos a ver. Sin pena. Sin pena, sin vergüenza. ¿Hay alguien que me puede dar algún comentario de qué observó en esa película? Por ahí anda Nicole con el Ahí anda micrófono por si alguien quiere. ¿Alguien puede dar un comentario sobre esa película? Intensamente. Por ahí atrás, mire la mano Allá vi levantada, una mano no de- sé. ¿Alguien puede darnos un comentario sobre la película Intensamente? Por aquí dicen. Ajá. Vamos. Vamos, estamos en familia acá. Bueno, creo que habla de las emociones. Así es. Ahí nos enseña la ansiedad, igual el miedo, la tristeza. Creo que muchas veces, más así como jóvenes, nos dejamos dominar de esas emociones y esa película nos enseña mucho a cómo controlar nuestras emociones. Es lo que yo entendí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos, un caballero. Vamos a ver, ¿qué caballero? A Manuel Antonio lo veo por aquí motivado, levantando la mano. No. ¿Tú la viste, Manuel Antonio? ¿Nos Bueno. podrías compartir algo de...? Creo que cada personaje salía, depende de la circunstancia que la persona vivía, ¿va? Sí. Y bueno, la verdad es que cuando la miré se identificaba mucho con la vida real, ¿verdad? Y dependiendo las etapas también, ¿verdad? Creo que sí fue bastante como, si te metes a la película, te das cuenta que vivimos en un mundo así, pues. Y me impactó bastante. Gracias. Gracias. Ahora, pastor, en relación a esa película, Felipe, yo creo que soy de los únicos que no la ha visto. Somos dos. Es que no me gusta el cine, pero sí he escuchado cosas buenas de esa película. He escuchado cosas muy buenas de esa película. Y en este tiempo en el que vivimos es difícil encontrar películas con algún mensaje positivo. Ahora, pastor, ¿usted cree que un creyente encuentra algo bueno en esta película, hablando espiritualmente? Miren, voy a ser sincero. Yo sé que hay 2 películas de eso, pero no he visto ninguna. Pero me di la tarea de poder investigar un poquito de eso y el resumen que ustedes nos dieron. Miren, yo encuentro algo positivo y algo no tan positivo o negativo, si lo queremos ver. Una que
que da a entender o revela las emociones que nosotros tenemos, ¿verdad? En un mundo donde no se habla o se reprime, el entender que hay ciertas emociones y como creyentes saber que Dios creó todas esas emociones y están ahí. Lo que no estoy tan de acuerdo es justamente lo que hemos venido hablando en todo este podcast, donde cada emoción tomaba el gobierno de su vida, ¿verdad? Y sí, es cierto, si tú dejas que la tristeza gobierne tu vida, la tristeza no está mal. Obviamente, si mi mamá se muere en el funeral, Claro. yo voy a llorar, ¿verdad? Claro. ¿Dónde está el problema? Que mi tristeza se prolongue por 10 años, 15 años y esté ahí. De hecho, el enojo, que es una de las quizás emociones que más nos pueden descontrolar, pero en sí no es malo. Jesús se enojó. Sí. Miren, cuando el enojo se establece para establecer un cambio positivo, obviamente es bueno, ¿sí? Nosotros no nos enojamos por cambios positivos. ¿Cómo voy a estar de acuerdo si en el país se menciona algo en contra de la palabra de Dios? Mi enojo va a ser que hacia eso. Pero ¿dónde está lo malo? Si yo salgo a protestar y quiebro esto y lo otro, hey, tu enojo está descontrolado. Entonces, en ese tema de que las emociones nos gobiernen, o que a veces hablan que esta es buena o esta es mala, ¿verdad? Y las encasillamos. Pero también, yo saco una reflexión. Yo pensando en eso y de cómo funciona quizás en una sala del timón, de quién va a emoción, va a tomar tu vida para gobernarte, ¿verdad? La Biblia habla, pero con respecto a alguien que toma tu vida, y habla acerca del Espíritu Santo. Pablo menciona en Efesios, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo te va a permitir, como dice Pablo en Efesios, en ese capítulo 5, andar en amor, andar en sabiduría, andar en pureza, aprovechando bien el tiempo. Entonces, más que una emoción te gobierne a ti, que ya establecimos que no es bueno que nos gobierne, porque no están para que nos gobiernen, sino para que nosotros las eduquemos a través de las palabras de Dios. Quien debe gobernar tu vida al final como creyente, y lo que nosotros establecemos y nosotros tenemos la convicción, es a través del Espíritu Santo. Sí. Excelente. Pastor, ya para ir finalizando, ya hemos hablado de emociones, hemos respaldado las mismas a través de la palabra de Dios, que es lo más importante, es lo que nos debe de interesar. Sabemos que hay especialistas allá afuera, psicólogos, psiquiatras, que nos pueden profundizar más acerca de esto, de lo que la ciencia respalda. Yo quiero compartir, y solo voy a hacer este último comentario. Pues empecé a leer libros, no me gustaba leer libros, ya tengo el año pasado leí 13 libros en racha. Hoy pues he pausado, pues estábamos hablando del descanso, y hoy con lo del podcast pues ya casi no hay mucho tiempo para leer, pero la lectura es muy importante, y si es de la Biblia o algo que esté relacionado ahí es mucho mejor. Cada libro que he leído y que su conclusión siempre me lleva a las Sagradas Escrituras. Y yo le decía la vez pasada a alguien, he leído tantos libros y al final siempre me direcciona a la palabra de Dios. Por eso dicen que la Biblia es la biblioteca de muchos libros. Y es que ahí encontramos todos. Entonces, es importante que leamos también las Sagradas Escrituras. Yo sé que nos cuesta leer, sé que nos cuesta orar también y congregarnos también. Para concluir entonces, solo quería hacer ese paréntesis de la importancia de la lectura. Pastor, si tuviera que darle un consejo a todos estos jóvenes que están aquí, a los que nos ven en las diferentes plataformas, ¿cuál sería ese versículo de la Biblia que usted le daría a ellos como consejo en cuanto a esto de las emociones que hemos hablado? ¿Se acuerdan que Pablo habla acerca del amor y menciona todo un capítulo acerca del amor? Habla de la esperanza también, de lo que permanece. Pero él da un consejo a un pastor joven, a Tito, no tan joven. Pero él justamente en el capítulo 2 le da una conclusión de la idea, le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Nuestro mayor problema es que siempre hemos esperado que los demás cambien. Pablo les dijo a los romanos, transformaos. Y les estaba diciendo a ustedes y a mí, transformados ustedes. Y nosotros siempre nacemos con esa esperanza, ¿verdad? ¿Quién no tiene la esperanza que un gobierno cambie? ¿Quién no tiene la esperanza que una esposa o un esposo cambie? Teníamos la esperanza hace una semana de que lloviera, ¿verdad? Y ya llevamos varios días lloviendo y dice, otros tenemos la esperanza de adelgazar. ahí la tenemos todavía, ¿verdad? Pero todas esas tienen notas de incertidumbre. Puede que suceda, puede que no. Pero ¿sabes? Lo que le dice Pablo a Timoteo es aguardando la esperanza bienaventurada, ¿sí? En Pablo lo que está haciendo a Tito y que nos está haciendo a nosotros es invitándonos a ver hacia adelante, ¿sí? A una aparición gloriosa de nuestro Salvador, de tener esperanza en este mundo que está caído. Miren, que tus esperanzas todavía no están perdidas, porque tu esperanza tiene un nombre y se llama Cristo. Miren, las personas con problemas extremos todavía tienen esperanza, muchachos. Necesitan ver a un futuro glorioso, necesitan ver una iglesia que les hable, que les muestre el amor, ¿sí? Aquella mujer con el flujo de sangre tuvo esperanza también, ¿sí? Necesita esperanza. Las personas que tenemos quizás el temor al futuro necesitan esperanza, ¿sí? Las personas que han fracasado constantemente necesitan esperanza. Tú probablemente y muy seguro necesitas esperanza, pero te doy la buena noticia. Tu esperanza se llama Cristo. Amén. Y hasta que no vengas a Él, tus emociones, tu vida, todo lo que conlleva, nunca va a encontrar un descanso alguno. Vas a poder tratarlo de diferentes maneras, pero nunca tu mente y tu corazón va a estar lleno con una esperanza que es verdadera. Así que ven a Cristo, ese es mi consuelo, ese es mi llamado para todos los que nos ven, para los que están aquí también. Y no hablo de cuánto tiempo has estado en esta iglesia, no hablo de que si sirves en esta iglesia, si tocas, si diriges los juegos, lo que te hablo es si has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, ¿sí? Si realmente lo amas, si realmente has creído en Él. Entonces transforma tu mente, transforma tu espíritu, vive para Él y solo para Él. Eso. Si nunca habías escuchado sobre nuestro proyecto Reinicia tu Vida Podcast, pues este es el tipo de contenido que nosotros generamos. Contenido que edifica, contenido que acerca a las personas a Dios. Un contenido que quizás para algunos es aburrido, pero para nosotros es un gran tesoro. Agradecemos al pastor por estar este tiempo con nosotros. También quisiera un aplauso de a todos aquellos jóvenes que están hoy acá y que están dispuestos a mejorar cómo gestionar sus emociones. Y recordemos, yo creo que están aplaudiendo porque ya terminamos. Y recordemos, la mejor salida para saber gestionar nuestras emociones es Dios. Y si quieren un auxiliar para que les ayude a gestionar sus emociones, suscríbanse a Reinicia tu Vida Podcast en YouTube, Facebook. ¿Cuál otra, Felipe? TikTok. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Instagram. Y ese sería, la verdad, algo muy bueno de su parte, que se puedan suscribir a nuestras redes sociales. Les aseguro que van a encontrar un buen mensaje. Agradecemos la compañía de quienes nos ven a través de las redes sociales también. Esperamos que Dios cuide el camino de regreso a todos ustedes y que Dios bendiga a todas las iglesias que están aquí representadas, para las cuales pido un fuerte aplauso. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Bueno, jóvenes, esperamos que les haya gustado. Si tienen preguntas, pues este es el momento para que las puedan hacer. Si no hay, entonces dejamos el espacio entonces con los directores. Solo quizás tal vez, yo sé que en estos ámbitos muchas veces tienen ciertos temores o cierta prejuicio, ¿verdad? ¿Quién me va a juzgar? ¿Quién me va a decir algo? Entonces se pueden acercar. Aquí hay muchos líderes de la iglesia Hermón, tienen muchos líderes también de las diferentes iglesias, incluso algunos de nosotros. Si en algún momento tú quieres hablar conmigo o
recibir o contar algo, así que cuenta, solo le voy a preguntar a mi esposa el tiempo, ¿verdad? Pero justamente estamos para servirlos y para ayudarlos, Gracias. ¿verdad? Hay esperanza, muchachos, hay esperanza. Amén. Fuerte aplauso.